Bueno, vamos a comenzar vamos a continuar más bien con nuestra reunión. Continuamos con el libro de Eclesiastés. El día de hoy nos vamos a introducir al capítulo 8 de este maravilloso libro. Capítulo 8, ya nos quedan 8, 9, 10, 11. Nos quedan ya algunos capítulos, yo sí, 1, 2, 3. Ya estamos a punto, ya nos faltan unos 2 meses yo creo, pero estamos avanzando, ya estamos entrando a la etapa final de este libro y se viene lo mejor, se viene lo mejor. Y hoy en la introducción de este capítulo 8, el tema de hoy, el mensaje de hoy es: todo gobierno proviene de Dios. Todo gobierno proviene de Dios. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿El gobierno de Hitler provino de Dios? Ahí lo dejo. ¿El gobierno de Stalin? ¿El gobierno de otros dictadores y tiranos a través de la historia provienen de Dios? ¿O fue algo que a Dios se le salió de control y que ya no supo qué hacer y tuvo que recurrir a un plan B porque fue sorprendido? Son preguntas importantes que nos dejan una profunda reflexión, y precisamente esta primer parte del capítulo 8 nos habla acerca del respeto que debemos tener hacia los gobiernos, hacia las autoridades que Dios dispone. Y vamos a hacer lectura. El versículo 1 inicia diciendo: ¿quién es como el sabio? ¿Cuántos se consideran sabios aquí? ¿Cuántos se consideran inteligentes aquí? ¿Cuántos se consideran con mucha experiencia aquí? Pues hay una gran diferencia entre ser inteligente, ser sabio, a tener mucho conocimiento. Hay una diferencia basta. Entonces, inicia preguntando: ¿quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe interpretar las cosas? Pregunta. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y cambia la tosquedad de su semblante. Eso es lo que hace la sabiduría. Mire, muchos personajes bíblicos comprendieron la superioridad de la sabiduría sobre el conocimiento y sobre la experiencia. Usted no puede edificar su familia y mucho menos su matrimonio sobre la base de su conocimiento y experiencia. Usted debe edificar su familia sobre la sabiduría que Dios da. Y sobre esta sabiduría fue que muchos personajes en las Escrituras comprendieron lo elemental, lo esencial que es el ser sabios. Sabios por encima de lo que sabemos o aprendemos, y sabios por encima de lo que experimentamos. Y esa sabiduría está por encima del conocimiento que pueda haber en una implicación moral o una comprensión espiritual. Actualmente en nuestra sociedad, un hombre con muchas mujeres o muchas esposas puede decir: es que yo tengo una gran experiencia y puedo darte consejos. Y no es así, no es así. En cambio, un joven soltero en edad madura para casarse, comprometido ya, es un joven que, si tiene la sabiduría de Dios, dará mejor consejo, dará una mejor orientación, aun cuando no tiene la experiencia en el matrimonio, porque está siendo orientado por esa sabiduría, porque es un joven que tiene una comprensión espiritual. Y la sabiduría, escuche esto, es la capacidad de tomar buenas decisiones. Y la necedad lo que hace es entorpecer las decisiones que tomamos. La sabiduría te lleva a formar un plan correcto. Ahora que hemos iniciado este año, necesitamos la sabiduría de Dios, y fue algo que hablamos hace unas semanas. ¿Sabiduría de Dios para qué? Para formar un plan correcto en nuestra vida, en nuestra familia este año, para no desperdiciar el tiempo. Requerimos esa sabiduría para obtener los resultados que deseamos. Y esa sabiduría tiene su asiento en el corazón, que es el centro de nuestras decisiones en todos los sentidos. Y aquí claramente Salomón está preguntando: ¿quién como el sabio? Y Santiago hace una pregunta similar en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio?, pregunta Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Y luego afirma: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, no todo aquel a quien el mundo considera sabio lo es ante los ojos de Dios. Por ejemplo, Job
Él tuvo un encuentro con unos hombres que le estaban aconsejando acerca de su situación, de que él había pecado. Y Job habló con estos hombres que aparentemente sabios según los términos del mundo, pero cuando Job los escuchó y razonó lo que le estaban diciendo y el consejo que le estaban dando, Job llega a la siguiente conclusión. Esto en el capítulo 17, verso 10 dice: en cuanto a todos ustedes, regresen con mejores argumentos, les dice. Regresen con mejores argumentos, porque dice, aunque seguiré sin encontrar a un solo sabio entre ustedes. Sí, a lo mejor con mucha experiencia, con buenos consejos en un sentido ético, moral, pero no bíblicos. Y eso es lo que marca la diferencia entre la sabiduría y la experiencia y con el conocimiento. El apóstol Pablo, por su lado, escribió sobre algunos hombres que estaban rechazando el conocimiento de Dios. Esto en Romanos 1:22 dice: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. La Biblia nos dice que alguien verdaderamente sabio es uno que recibe don de Dios. Proverbios 9:10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Una persona sabia no solamente tiene el temor de Dios, sino que también es una persona que su sabiduría lo lleva a respetar las leyes, lo lleva a respetar a las autoridades que Dios ha establecido. Ahora, ¿quién es sabio? Bueno, aquel que tiene un buen juicio, aquel que utiliza el conocimiento de la mejor manera, aquel que utiliza la experiencia para orientar hacia Dios. Ese es un hombre sabio. Esto es lo que nos hace aptos para poder analizar e interpretar todas las cosas que vivimos de continuo. Un hombre sabio es un beneficio para nuestra sociedad. Más que alguien que sea muy inteligente y más que alguien que tenga mucha experiencia. Y hablando sobre gobiernos, ¿qué requerimos? No hombres con experiencia, no hombres con conocimientos. Lo ideal sería que nos gobernaran hombres sabios, hombres sabios. Ese es un beneficio para nuestra sociedad, para nuestra nación, para nuestro país. ¿Por qué? Porque un hombre sabio interpretará las cosas de una manera precisa, ya que posee la capacidad de discernir para resolver problemas que la vida terrenal está presentando. A través de la historia bíblica, durante el pueblo de Israel, Dios levantaba reyes. Y algunos de ellos adquirieron sabiduría de Dios, como Salomón, el caso que estamos viendo aquí. Pero ¿qué sucedió? Este hombre sabio se volvió necio por la rebelión en su corazón, por ese desvío de su corazón a través de las muchas mujeres, y se envolvió en la idolatría. Y aquí tenemos un claro ejemplo: mucha experiencia, mucho conocimiento, pero necio. Ese es el ejemplo de Salomón. Ahora, en el versículo 2, y aquí entramos de lleno a este punto, Salomón dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey por el juramento que pronunciaste delante de Dios. Esta sección está abordando un punto importante sobre nuestro punto de vista correcto sobre el bien y el mal. Ya hemos visto que la prosperidad no es siempre buena, pero también hemos ya escuchado que la adversidad no siempre es mala. Lo mismo sucede con los gobernantes. Hay gobernantes buenos que están cumpliendo la voluntad de Dios, pero ¿usted sabía que también hay gobernantes malos que cumplen la voluntad de Dios? ¿Sabía eso? Y que Dios así lo dispuso. Y lo mismo sucede con aquellos que están presidiendo, que están gobernando. No todos siempre deben ser buenos. Y no todos siempre serán buenos, pero tampoco no todos siempre serán malos. Y aquí está refiriéndose a un rey, es decir, a un gobierno, a una autoridad, alguien que ha sido puesto por Dios, uno que se le ha conferido autoridad, uno que va a dar cuentas delante de Dios. Entendiendo esto, Salomón dice: no trates de evitar cumplir tu deber. No trates de evitar de cumplir con lo que te corresponde. No te unas a aquellos que conspiran en contra de lo que Dios ha establecido y permitido, porque un gobernante
un gobernante, sea bueno, sea malo, escuche, tiene el respaldo de Dios. Eso es algo que no nos gusta, pero es lo cierto, es la verdad, es algo bíblico. Mire, por ejemplo, hablemos ahorita en este momento lo siguiente. Hablando de nuestro gobierno federal, hablando de AMLO como presidente de la nación. Yo sé que aquí algunos lo aprueban, otros lo desaprueban. A ver, los que lo aprueban, parpadeen 2 veces. Los que lo desaprueban, parpadeen 3 veces. Y ahorita les voy a decir quiénes son los... Algunos están de acuerdo, otros no. Pero debemos entender que independientemente de si sea bueno o sea malo, Dios lo ha dispuesto de esa manera. Ya sea para algunos con un propósito de bendición, o ya sea para otros con un propósito de juicio. Esa es la realidad. Y eso es lo que bíblicamente se establece sobre nuestros gobernantes. Lo mismo podríamos hablar de nuestro actual gobernador Enrique Alfaro. Lo mismo. Y de nuestro actual presidente municipal. Dios lo ha dispuesto. Para bien en todos los sentidos. Y no necesita ser bueno, escuche, no necesita ser bueno para cumplir con la voluntad de Dios. Usted muchas veces es necio y terco y testarudo y aún así usted está siendo usado para cumplir la voluntad de Dios en esa necedad y usted ni se da cuenta de qué maneras Dios lo está usando. Y el gobierno civil fue establecido por Dios para gobernar y ordenar una ciudadanía. Esa es una autoridad, así como también Dios estableció autoridades en las iglesias, así como también Dios estableció en el hogar al esposo, a la esposa, a los padres, para poder gobernar su casa, su familia. Estas son las esferas de autoridad. Pero lo más importante aquí es que es Dios quien está por encima de todas las autoridades, de todos los gobiernos, de todos los reyes. Dice, porque dice la Biblia, porque todas las autoridades en las distintas esferas que están gobernando son constituidas por Dios. Repita eso, constituidas por Dios, tanto para bien como para mal. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y Salomón lo está diciendo, quienes los respeten no serán castigados. Y los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto aún ante un gobierno que pudiera ser malo. Aquí es donde entra esa sabiduría de Dios para el cristiano. Ahora, este es un punto importante sobre los gobiernos, que es lo que está hablando Salomón aquí. Que a pesar de haber injusticia en el gobierno, a pesar de lo que pudiéramos ver en un gobierno hablando sobre corrupción, que es una realidad que hay, que es algo que no va a cambiar en su totalidad, o sea, tampoco no seamos ilusionistas de querer desaparecer todo en un santiamén. Lo cierto es que hay poderes que el gobierno ejerce correctamente, pero también hay poderes que ese mismo gobierno está ejerciendo de una manera incorrecta. La realidad es de que predominan los que ejercen el poder con malicia, porque al que quiera hacer lo bueno, ¿qué sucede? Algunas veces se ve envuelto ya en situaciones que lo denigran, que lo injurian, que lo corrompen. Y Salomón aquí claramente está dando una indicación. Él en su reflexión dice, guarda el mandamiento del rey. Es decir, guarda ese mandamiento del rey en atención al juramento que tú has pronunciado delante de Dios. Aquí Salomón nos está dando un principio importante sobre el respeto a las autoridades. Aquí Salomón está tocando un punto importante para obedecer la autoridad. Escuche esto y repito eso, la autoridad que ha sido constituida ¿por quién? Por Dios. Cuando usted respeta esa autoridad constituida por Dios, repito esto, sea buena o sea mala, usted está respetando la voluntad de Dios. Usted está respetando el nombre de Dios. Obviamente, hablando de temas políticos, claro, tenemos nuestra libertad de ejercer nuestra opinión y manifestar nuestras disconformidades. Claro que sí. Obviamente unos están a favor, otros en contra, pero finalmente lo que está diciendo aquí Salomón y lo que nos enseña la Escritura es que entendamos que toda autoridad
fue constituida por Dios. Y aquí Salomón está diciendo algo importante. Presenten su juramento ante ese rey, sea justo o sea injusto, dice, con fidelidad y sumisión, porque está representando una autoridad. Y aquí hablamos de todos los núcleos de autoridad que podemos encontrar: reyes, gobernantes, padres, pastores, gerentes, supervisores. Hay autoridades. Dice el versículo 3 al 5, vea lo que dice: no te apresures a irte de su presencia. Ponga atención a esas palabras, porque luego hay un juego aquí muy interesante. Dice: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala estés persistiendo, porque Él hará todo lo que quiere. Es decir, finalmente su voluntad se ejecutará, como ese gobernante que representa esa autoridad. Dice: pues la palabra del rey es soberana, y nadie le dirá: ¿qué haces? El que guarda el mandamiento no conocerá el mal, es decir, no sufrirá las consecuencias del mal. El corazón del sabio discierne cuándo y cómo cumplir con esas leyes. El corazón del sabio, escuche, esto es obvio que, por ejemplo, si un gobierno legaliza el aborto, ¿qué hará el hombre sabio? No, porque va en contra de la verdad de Dios. Ahí es donde uno muestra esa oposición a todo aquello que se contrapone a los principios bíblicos. Y tras esto viene una norma de prudencia en estos versículos que Salomón está apoyando con buenos motivos. Él está diciendo: no te apresures a irte de su presencia. Está presentando la ilustración de un rey ante un siervo, ante un súbdito. Le dice: no te apresures a irte de su presencia. Es decir, si el rey te dice algo que te ofende, no te marches lleno de resentimiento. No dimitas, dice, por ello no renuncies, dice, no te frustres, no te enojes, no persistas en cosas malas. ¿Por qué motivo? Porque lo que el rey establezca o esa autoridad ordene, aunque cause tu descontento, que es lo que sucede comúnmente con un gobernante. Es lo que sucede, siempre hay descontento de parte del pueblo. Y Salomón está queriendo llevarnos a un punto en el que también seamos equilibrados. Y él está diciendo: porque aunque tuvieras la razón en parte, finalmente él representa esa autoridad, dice. Y aquí lo correcto es, ante un gobierno, lo correcto es, y la Biblia nos dice, y Pablo nos insta a que oremos por nuestras autoridades, sea bueno o sea malo. A eso lleva el hombre sabio, dirige precisamente su vida, su orientación hacia eso. Un ejemplo de esto que está hablando Salomón es lo siguiente. Dice, aunque en Eclesiastés 10:4 dice lo mismo. Aquí está un ejemplo de lo que él marca. Dice: aunque el ánimo del príncipe se exalte contra ti, no pierdas la calma, porque la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. No pierdas la calma. Por lo tanto, está diciendo, nos guste o no, Dios ha puesto autoridades. Y qué triste es ver esta generación de adolescentes y jóvenes también que ya les cuesta trabajo respetar las autoridades. Ya no respetan al maestro, ya no respetan al anciano, ya no respetan a una autoridad de tránsito. Estamos viendo esa degradación en nuestra sociedad. Pero debemos tener conciencia de que es Dios quien nos ha establecido, tanto para juicio, escuche esto, tanto como para juicio de una nación o de un pueblo, como para bendición también. Esto ya es algo que solamente Dios conoce, y que es lo que ese pueblo o esa nación necesita ser tratado. Por lo tanto, es lo que está diciendo. Ahí está, Daniel 2:21 nos dice, Él es, y entendamos esto, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Salomón reflexiona y advierte en contra de la deshonra a ese gobernante, en este caso un gobernante que representa una autoridad permitida por Dios. Ahora, el hecho de que sea permitida por Dios no significa que Dios esté aprobando todo lo que ellos hacen. No significa eso. Por eso yo le pregunté al principio sobre Hitler. Ciertamente Dios le confirió una autoridad, pero ¿qué sucedió con ese hombre? Su corazón se desvió, se hizo malicioso y es uno de los peores asesinos de la historia.
O sea, todas esas atrocidades que él hizo no significa que Dios lo aprobó, pero él va a dar cuentas delante de Dios un día. Y sobre las autoridades es lo que nos habla. Toda autoridad es permitida por Dios para ejercer ese gobierno civil. Ese juramento del que habla Salomón significa que es una parte de nuestro respeto y obediencia a la autoridad, entendamos, sea justa o injusta. Ese respeto, en un contexto del nuevo pacto, lo hacemos como parte de nuestra obediencia a Dios. El apóstol Pablo escribiría más tarde en Romanos 13 sobre el papel del cristiano frente a la autoridad del gobierno. Y ¿sabe algo? Esto es parte de nuestra obligación cristiana. Esta expresión de jurar obediencia, de guardar el juramento, era un compromiso que se hacía delante de Dios. Era un compromiso. En los tiempos de Salomón, los príncipes y los jefes judíos hacían un juramento de lealtad y fidelidad a sus reyes. Y la lealtad se refiere al respeto y la fidelidad a la confianza. Tenemos unos ejemplos, voy a citarle. Un ejemplo de esto que estoy diciéndole fue cuando David fue ungido como rey ante el desacato de Saúl. Dice 2 de Samuel 5, 1 al 3. Dice, luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Ahí está ese juramento al que está refiriéndose Salomón. Eso también sucedió con el rey Joaida. Esto lo leemos en 2 de Reyes 11, 17. Dice, luego Joaida hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Y esto mismo sucedió en su momento con Salomón. Primera de Crónicas 29, versos 23 y 24, se lee así. Entonces Salomón subió al trono del Señor en lugar de su padre David y tuvo éxito en todo. Y todo Israel lo obedeció. Todos los oficiales, los guerreros y los hijos del rey David juraron lealtad al rey Salomón. ¿Y qué nos dice Pablo en Romanos 13? Esto ya aplicándolo a nuestro tiempo, dice, sométase, Romanos 13:1 nos está diciendo, sométase toda autoridad a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esas palabras de Pablo son muy interesantes y que se liga precisamente con lo que Salomón está tocando acerca de nuestra labor cristiana como ante nuestros gobiernos. Esas palabras de Pablo son interesantes y han sido mal interpretadas por muchos acerca de la posición del cristiano ante una autoridad. Dios ha establecido un gobierno civil. ¿Con qué propósito? Con el propósito de regir con legalidad. Ahora, toda autoridad está sujeta a la autoridad de Dios, por lo tanto, esta debe ser la principal razón de someternos, de mostrar ese respeto que está mencionando aquí. No para que nos vean como buenos ciudadanos, sino nuestra motivación debe ser la obediencia a Dios. Ahora, recordemos algo importante, no somos gobernados por autoridades cristianas, no somos gobernados por cristianos. Somos gobernados por personas impías, gente incrédula. Pero aún y con esto, nosotros como cristianos debemos ser sabios, entendiendo que esa autoridad, repito esto, buena o mala, fue constituida por Dios. Para protegernos, o algunas veces hasta para corregir. En este caso, se establece la corrección y el castigo sobre una persona que comete delito. Y Pablo está haciendo este llamado a los cristianos, vea, eso es importante, es un llamado a los cristianos. Él no les está diciendo, bueno, si su gobernante es buena onda, entonces ustedes respétenlo, ustedes hónrenlo. Y si es mala onda, no se sometan a él, rebélense. No está diciendo eso. Pablo hace un llamado claramente al sometimiento. ¿Saben qué eso significa? A no resistirse. Que como cristianos tenemos un testimonio público. ¿Un testimonio público a qué? A no comportarnos como pendencieros ante los demás.
Y esto aplica para todos, indistintamente de la inclinación que yo pudiera tener por el gobierno actual. Yo debo entender este principio bíblico. Yo debo entender esta verdad. Y debo ser ejemplo también a otros. Debo actuar con sabiduría. Y lo mismo a usted. Y esto lo decía Pablo en contraste con los grupos judíos celotes. Aquí viene el contexto de por qué Pablo estaba diciendo estas palabras. En aquel tiempo había un grupo de judíos llamados los celotes. Así no los elotes, Dice, ay, con cremita y con chile y mucha. No, con Z. Los celotes de aquellos tiempos. ¿Qué hacían los celotes, este grupo? Ellos no reconocían a ningún rey. Ellos se sublevaban a cualquier autoridad que gobernaba. Ellos se excusaban diciendo, nuestra autoridad no es el rey. Nuestra autoridad no es este gobernante. Nuestra autoridad solamente es Dios. ¿Y qué sucedía? Pues transgredían las leyes, no pagaban los impuestos, prácticamente hacían lo que ellos querían a su modo. Y ellos creían estar agradando a Dios de esa manera. Ahora, estos celotes, déjenme hablarles rápidamente de ellos. ¿Quiénes eran? En el Nuevo Testamento hay dos referencias bíblicas al calificativo celote. La primera está en Lucas 6:15 y la segunda en Hechos 1:13, nada más ahí para que lo tome la nota. Aunque este término se conoce o se liga al término de los cananistas que podemos encontrar en Mateo 10 y Marcos 3. En Lucas, el escritor narra el episodio en que Jesús escogió a 12 discípulos cercanos y entre esos 12 discípulos cercanos encontramos a uno que se llama Simón y dice, al que llamaban el celote. En la segunda se nombra al mismo discípulo en la historia del aposento alto, haciendo referencia de que Jesús lo tuvo entre sus 12 discípulos. La palabra celote viene del griego celotai, que significa celoso. Para Josefo, quien fue un gran historiador judío, el uso del nombre celote describe a una secta. Describe un partido judío formado antes del año 66 antes de Cristo. Ahora, este tiempo fue un periodo donde surgieron muchos grupos religiosos y políticos movidos por ese celo, de ahí viene, celotes, movidos por ese celo de generar oposición contra el dominio o contra ese gobierno en curso. Entre los más fuertes estaban este grupo que estamos ahorita mencionando, que los celotes, quienes se sentían herederos de los macabeos, que los macabeos eran un movimiento judío de liberación que luchó contra otros poderes dentro de Palestina. Los celotes eran un grupo ultranacionalista que usaba la fuerza y la violencia para mover sus ideales. Buscaban terminar con el dominio romano en Palestina a fin de, según ellos, hacer la voluntad de Dios y lograr y alcanzar una independencia política. ¿Y sabe qué? Ese celo los llevó a luchar durante varias décadas. Es lo que algunos historiadores mencionan. Y aún algunos historiadores dicen que ellos lucharon tantos años que todavía alcanzaron a llegar al año 70 después de Cristo, que fue el año de la caída de Jerusalén. O sea, todavía había un rastro de esa rebelión que ellos estaban levantando. Para un hombre llamado Kirsof Lake, quien fue profesor de historia en Harvard, él dice que los celotes fueron seguidores de Judas de Galilea, quien fundó en el año 6 después de Cristo. Esto es lo que Josefo, como historiador, él llama lo que se conoce como la cuarta filosofía de los judíos. Esta filosofía insistía en repudiar a cualquier rey, a cualquier gobernante, excepto a Dios. Y algunos libros modernos representan a este grupo como teniendo fuertes esperanzas mesiánicas. Si bien la historia nos dice que sus ideales religiosos se parecen a los de los fariseos, realmente hay mucha similitud. Los celotes tomaron el camino de la violencia a través de eventos guerrilleros contra quienes presidían, contra quienes estaban gobernando. Y Pablo está diciendo, y le está hablando a una iglesia en el Nuevo Testamento, a los romanos, no hay autoridad sino de parte de Dios. Estas palabras son muy importantes de parte de Pablo,
porque le está hablando a una iglesia que estaba siendo gobernada por el Imperio Romano, lo cual predominaba la injusticia, predominaban muchas cosas malas, y Dios está aclarando y estableciendo y hacernos ver que es Dios quien establece a los líderes de una nación, o que los permite. Él lo permite, pero no siempre para bendecir a la gente, entienda esto. Dios permite, repito esto, Dios permite y establece gobiernos, pero no siempre para bendición de las personas, sino algunas veces para traer ese juicio. A veces es para juzgar a la gente, o algunas veces es para preparar a la nación para el juicio. El apóstol Pablo escribió esto durante el reinado del Imperio Romano. No era democracia, sino era, ahora sí que algo, él era muy cercano a estos cristianos. Él no estaba hablando sobre temas políticos, estaba hablando de la posición del cristiano. Porque los cristianos en la época de Pablo se estaban quejando mucho y querían tomar el curso de los celotes. Oye, Pablo, pues nosotros somos de Cristo, aleluya. Pues hay que levantarnos en armas y luchar en el nombre de Dios. Mire, la Biblia nos enseña lo siguiente. Jesús sufrió bajo un gobierno tirano. Jesús sufrió bajo Poncio Pilato, uno de los peores gobernantes que Judea haya tenido. Pablo sufrió bajo el gobierno de Nerón, el peor emperador romano. Y ni Jesús y ni el apóstol Pablo negaron o injuriaron esa autoridad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto! A lo largo de la historia de la iglesia ha habido revoluciones bajo el nombre de la fe cristiana, en donde la gente decidió que lo verdaderamente cristiano era rebelarse de manera militar contra el gobierno que estaba en el poder y demandar sus derechos. Inclusive ha habido guerras en nombre del cristianismo. De todas las guerras, las religiosas probablemente son las peores, en vista de que cada una de las partes en conflicto aseguran que están actuando en nombre, representación y defensa, y así lo ponen, de su Dios, en minúsculas, de su Dios. Y cualquier persona en el nombre de su Dios tal vez actúa con mayor brutalidad que si lo hiciera en defensa de una ideología no religiosa. Después de todo, no es lo mismo matar a otro en el nombre y con la autorización de su Dios que hacerlo por otros motivos. Matar en el nombre de un Dios o de Dios implica que éste está sancionando la acción, implica que esta persona está actuando meramente como el brazo ejecutor de una ira descontrolada de ese Dios. La historia nos enseña que la fe y la religión son la fuente más prolífica, escuche esto por favor, son la fuente más prolífica de violencia en la historia. La religión ha sido una de las mayores causas de guerra. En nuestro país se desató la guerra llamada Cristera, que ocurrió entre el año 1926 al año 1929, un periodo de intensas batallas entre fieles católicos y el ejército mexicano. Fue la tercera de las guerras en la historia de México donde la religión tuvo un papel relevante. Fallecieron aproximadamente 300,000 personas. Esta es una de las luchas que enfrentan los cristianos actualmente, que cuando no se entiende correctamente nuestra función en el mundo, revierten su función dada por Dios. Y la naturaleza del ser humano es convertirse en revolucionarios, en pelear y defendernos. Y se violan las leyes y se justifica una sedición en el nombre de Dios. En nuestro país, muchos grupos religiosos justifican ciertas violaciones legales. Aún entre cristianos, justifican cierta desobediencia civil
intentos subversivos por derrocar la autoridad de quien está presidiendo. En algunos casos fueron guiados por personas que decían ser cristianos, induciendo a una rebelión y una sedición. Y eso lo podemos ver claramente a través de la historia. El escritor C.S. Lewis, en una ocasión, él le recordó a los cristianos que los seres humanos viven para siempre, mientras que el Estado o el gobierno es únicamente temporal. ¿A qué iba C.S. Lewis con esas palabras? Él decía que está reservado simplemente, que un gobierno está reservado simplemente a una importancia insignificante en términos comparativos de lo que nosotros representamos. No aquí en la tierra, sino que representamos esa vida eterna en Cristo Jesús. Y C.S. Lewis está diciendo que tú puedes pasar mucho tiempo, escucha, mucho tiempo oponiéndote a un sistema de gobierno y descuidas tu labor esencial y lo más importante, que es predicar el evangelio a las personas. Y este debe ser nuestro enfoque. Si tú tienes un buen gobierno y tú apruebas el gobierno actual, predica el evangelio. Por otro lado, si tú dices, no, yo no estoy de acuerdo, predica el evangelio. Esa es la labor del cristiano, a eso nos lleva la sabiduría. Y Romanos 13 continúa diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Escucha esto, está al servicio de Dios ¿para qué? Para tu bien, sea un buen gobierno o sea un mal gobierno. ¿Qué acaso no todo obra para bien? ¿Un mal gobierno puede obrar para bien del cristiano? Es lo que está diciendo Pablo. Un buen gobierno también puede obrar para bien del cristiano. Y es lo que está diciendo, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, te está diciendo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Ahora, ¿estas palabras en qué contexto son? Donde había un emperador romano injusto. Había un emperador romano injusto. De manera que el que resiste a la autoridad, dice Pablo, está resistiéndose al decreto de Dios. Y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Si no nos sometemos a las autoridades, estamos resistiendo ese decreto de Dios, es lo que está diciendo. Obviamente, repito, ese sometimiento siempre y cuando no se contraponga a las verdades bíblicas importantes. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, está diciendo Pablo, debemos reconocer y ser dóciles y respetarlos y orar por ellos, porque están presidiéndonos, porque están gobernando sobre nosotros. Porque de lo contrario, lo que está diciendo Pablo es, estaríamos queriendo desplazar a Dios de nuestra vida al no aceptar su perfecta voluntad. A través de la historia los cristianos sufrieron y fueron perseguidos por muchos gobiernos. Muchos gobiernos. Ellos huían, buscaban catacumbas para esconderse, pero nunca en ese sentido resistieron esa autoridad. Ahora, ¿qué quiere decir esto que el apóstol Pablo está diciendo? De exhortarnos. Él no está exhortándonos, repito, él no está exhortándonos a una obediencia sin límites. Él no está exhortándonos a un sometimiento tan absoluto que aunque el mandato del magistrado esté en conflicto directo con la voluntad revelada de Dios, lo vamos a obedecer. No está hablando de eso, por supuesto que no. Todo gobierno, repito, tiene la autoridad de Dios y nosotros debemos respetarlos y obedecerlos siempre y cuando sus leyes no sean una contradicción directa en contra de la ley de Dios. En ese sentido, no vamos a obedecer la ley en contra o a favor del aborto, ni vamos a obedecer la ley a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es un claro ejemplo de esto. Entonces, aquí se nos está ordenando obedecer a Dios antes que al hombre, como lo dice Hechos 4:19. Entonces queda claro que el apóstol, al escribir de este modo esas palabras, él está pensando
y aquí viene el punto, está pensando en un mal gobernante, que está intentando cumplir su deber de preservar el orden, de dar aprobación a la buena conducta, un gobernante de castigar el mal. En tal caso, el que se opone a la autoridad dice, resiste. Esta cláusula habla sobre el cuidado que debemos tener hacia lo que Dios está permitiendo. Cuando se trata de algo directo contra la voluntad de Dios, como lo mencioné ahorita, ahí es donde nosotros no vamos a mostrar esa obediencia. Pero tampoco nos vamos a comportar como guerrilleros, ¿verdad? Como los celotes del año 2023. No, simplemente nos defenderemos con la verdad de Dios. Porque Pablo está diciendo, quienes resisten eso están acarreando condenación para sí mismos. Y Dios utiliza las autoridades de gobierno, finalmente. Él las utiliza, Él las usa como un control sobre los deseos y las tendencias pecaminosas del hombre. Y el gobierno puede ser una herramienta efectiva para resistir los efectos de la caída del hombre, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque su labor es castigar al delincuente. Su labor es censurar a aquel que está haciendo lo malo en cuanto a términos morales. Porque un gobierno juzga acciones que representan un delito o un abuso, o eso es lo que debería ser un gobierno. Y como cristianos no debemos tomar palos ni piedras para andar corrigiendo el caos que hay. No es nuestro papel, entendamos esto. No es nuestro papel. ¿A qué nos llama la Biblia como ciudadanos y como cristianos? Nos llama a ser ejemplo. Nos llama a ser testimonio, independientemente de la injusticia que se pueda estar fraguando a tu alrededor. Nos llama a ser testimonio, a ser ejemplo de la verdad, a seguir predicando el evangelio, a vivir una vida piadosa. Un gobierno es confrontado, escuche, un gobierno será confrontado no mediante una guerrilla, sino mediante la palabra de Dios. Mediante el testimonio de cristianos que proclamen la verdad de Dios. Esa es la confrontación más directa contra un gobierno que está haciendo lo malo. Así es como tú y yo podemos confrontar de manera bíblica a nuestros gobernantes, a nuestra nación, con la verdad de Dios. ¿De qué manera? Predicando en contra del pecado, predicando en contra de los males de nuestra época. Esa es la predicación que confronta el mal, que confronta a malos gobernantes. Y no le estoy faltando al respeto, y no estoy resistiendo su autoridad. Llevo la palabra de Dios por delante, esa predicación, esa vida santa, ese testimonio, esa vida piadosa, que es el llamado que tenemos de parte de Dios. Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús. ¿En qué momento Jesús resistió a la autoridad de aquellos gobernantes? Él fue dócil. Enmudeció su boca. ¿Acaso no actuaron injustamente contra él? Fue llevado como cordero al matadero. Fue tratado injustamente, fue calumniado. El ejemplo de Jesús es muy claro acerca de este punto. Él vino a un mundo en decadencia, a un mundo donde había malos gobernantes. Él vino a un imperio romano donde la esclavitud florecía. Había mucha esclavitud, mucha injusticia. ¿Alcanza a entender esto? ¿Alcanza a entender esto? Y él no predicó en contra de los gobernantes. Él no usó su influencia para mostrar resistencia ante el gobernante en curso. Había esclavitud, había injusticia. En aquella época había 3 esclavos, aproximadamente 3 esclavos por cada hombre libre, imagínense. Él también vino a un mundo que estaba dominado por el absolutismo en términos de gobierno. Los hombres eran los monarcas absolutos, gobernantes absolutos. Al final de la República Romana, cuando los césares entraron y adoptaron o asumieron el poder, ellos gobernaban con autoridad absoluta. Y aunque Julio César fue asesinado en el Senado romano en el año 44 a.C., esto solo aceleró la centralización del poder. El Senado romano declaró a Augusto procónsul y tribuno de Roma de por vida.
Y este hombre tenía el poder absoluto y total. Él era el comandante en jefe de todos los soldados. Él estaba por encima del Senado y él controlaba todos los asuntos civiles. Entonces, escuche ese contexto. Jesús vino a un mundo dominado por la esclavitud, a un mundo donde había un gobierno humano injusto, corrupto, y que esto es la antítesis absoluta de la democracia, la cual consideramos y creemos que es importante. Pero note, todo el poder del Estado estaba en las manos de un hombre en ese tiempo, de estos gobernantes. Ahora, usted tenía lo mismo en Palestina, en donde el gobernante de Palestina, quien había sido colocado en cierta manera como un rey bajo Roma, era un hombre llamado Herodes. Todos conocemos este nombre. Herodes era edomita, Herodes no era judío, y ese gobernante edomita de Palestina era un rey también con gran poder. Tenía la autoridad absoluta de demandar que todo bebé, escucha a qué punto llegaba esto, tenía el poder absoluto, la autoridad absoluta de demandar que todo bebé en cierta región fuera masacrado. Y nadie podía detener su mano. Ese fue el mundo al que Jesús llegó. Este hombre Herodes tenía la autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. Dice la historia que él asesinó a su familia entera, a su madre, a su esposa, a sus hijos, y nadie le pidió cuentas. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Vamos a leer el versículo 5. Por lo cual es necesario, dice, estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues esto, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios. ¿Al servicio de quién? De Dios. Sean buenas o sean malas. En la Biblia hay muchos casos donde Él utilizó a hombres malos, hombres impíos, para llevar a cabo sus propósitos. En este caso Poncio Pilato, Caifás, ¿qué me dicen de Caifás? Hombres malos, impíos, que cumplieron el propósito de Dios y que estaban al servicio de Dios. Y lo mismo ocurre con nuestros gobernantes. Y luego nos dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, nosotros los cristianos tiene que verse ese fruto como una señal de regeneración espiritual, como una señal de arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús, como una señal de conversión, como una señal de sumisión, de respeto. Y estos frutos espirituales hablan de orden, de disciplina, obediencia, dominio propio. Por lo tanto, si realmente nosotros entendemos esto y somos sabios y somos cristianos, vamos a someternos a las autoridades como Dios quiere. No porque les temamos, sino porque esta es la voluntad de Dios, porque entendamos que Dios obrará a través de ellos. Y a esto nos referimos. Hay que pagar impuestos, hay que pagar el IVA, hay que llevar las cosas en orden, no defraudar, porque de lo contrario, si tú violas y transgredes las leyes, vas a pagar las consecuencias. Entonces, el principio es muy claro. Debemos estar sujetos a esa autoridad que Dios ha puesto, no solamente porque tememos el castigo, sino porque es lo correcto de hacer ante Dios. Esto es lo que está hablando. En el tiempo de Jesús, vuelvo al punto, Él vino al mundo, los impuestos eran exorbitantes, ¿no? Es ahorita como lo que pagamos, ¿no? Y aquellos que trabajaban en el proceso de impuestos, literalmente se tenían que vender a sí mismos a Roma, porque no podían cubrirlos por motivos financieros. O sea, los impuestos exorbitantes llevaron a mucha gente a la ruina. Era una carga en exceso lo que ellos tenían. Un ejemplo de esto es Zaqueo. Usted recordará a Zaqueo cuando él se convierte y viene a Jesús. Inmediatamente él dijo esto: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy dispuesto a devolver todo lo que he extorsionado. ¿Cuántas veces? Hasta 4 veces lo haré si es necesario. Ahí está un hombre con esa determinación, esa convicción sobre cuál debería ser su papel. Entonces, en los tiempos de Jesús había impuestos injustos, como también lo podemos ver actualmente, ¿no? Había impuestos injustos, había un gobierno injusto que no escuchaba al pueblo. De hecho, César Augusto decretó
a todo el mundo que se le debía extraer impuestos, es decir, ya no traerlos, sino extraérselos. Y él trató de recaudar impuestos de todos, de todos. Además, también la Biblia nos dice que Jesús vino a su pueblo, los judíos, en una situación también muy peculiar para ellos. Ellos estaban bajo los romanos, el gobierno romano. Eran una minoría oprimida que no gozaba de privilegios. No tenían voz en el gobierno romano, tenían que pagar impuestos muy altos también. Aquellos que trabajaban para el gobierno romano realmente se convertían en esclavos de este imperio. Y ese fue el mundo en el que Jesús vino, el mundo en el que Jesús creció. Ellos ni siquiera sabían nada de democracia, no sabían nada acerca de votar, acerca de ciertas libertades que actualmente nosotros disfrutamos. Y después de todo esto, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Denle al César lo que es del César. Dad al César, ¿qué? Las cosas que son del César. En ningún momento Él les dijo a sus discípulos, no le den nada, porque son corruptos. No le den nada, den al César lo que es del César. Ustedes denle al gobierno lo que se le debe dar y a Dios las cosas que corresponden a Dios. Ahí está. Y miren, Jesús vino con poder, Él vino con fuerza, pero no para derrocar la tiranía romana, no para derrocar a los romanos. Él no, escuche, Jesús no vino a buscar un cambio social. Él no intentó eliminar la esclavitud. Él no vino buscando resolver los asuntos políticos o económicos. Esas no eran las preocupaciones de su vida ni tampoco de su ministerio. Y a pesar de todos los abusos y todas las injusticias, Jesús jamás promovió una sedición en contra de esas autoridades. ¿Alcanza a entender esto? Lo importante que es para nosotros el ser sabios y también ser equilibrados acerca de nuestra opinión. Ni irnos a un extremo de alabarlo, pero tampoco irnos a un extremo de quererlo descalificar totalmente. Debemos ser equilibrados, la sabiduría nos lleva a eso, entendiendo que toda autoridad es permitida por Dios y están al servicio de Dios. Ahora, después de todo esto, a pesar de que Jesús vino entre abusos e injusticias, Él no vino a traer un gobierno nuevo. Él no vino a crear un partido político nuevo, a establecer una democracia, ni a promoverla, o a hacer que sobresaliera la bandera del judaísmo. ¿Cuál fue la apelación de Jesús? Los corazones de los hombres. Esa fue su apelación, ese fue su propósito, el venir y salvar a los hombres de su pecado, a las mujeres. En ningún momento había un interés una libertad política en Jesús, ¿no? Él no buscaba eso, Él no buscaba cambiar los gobiernos. Él no buscaba cristianizar la política, como muchos hoy. Él no participó en derechos civiles. Él no llevó a cabo una cruzada para abolir la injusticia romana. ¿Saben qué hizo Él? Predicó el evangelio. De tal manera que una vez que el alma de un hombre o una mujer estaba bien con Dios, importa muy poco lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Aquí está el punto. Jesús estaba enfocado en su misión. Él no estaba interesado en un nuevo orden social, sino en un nuevo orden espiritual para su pueblo, para la iglesia. Y Él mandó que la iglesia llevara a cabo el mismo tipo de ministerio. Y después, ya para terminar, el versículo 6 y 9, estamos terminando ya, de Eclesiastés 8, versos 6 y 9, termina así. Porque para todo lo que quieras hay un tiempo y un cómo, aunque el gran mal que pesa sobre el hombre es no saber lo que ha de ocurrir y el cuándo haya de ocurrir. ¿Quién lo va a anunciar? No hay hombre que tenga potestad sobre el aliento de vida para poder conservarlo, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al malvado. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Y así termina esta primera parte
del capítulo 8. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? ¿Con qué enseñanza está cerrando Salomón esta parte de esos versículos? Él está diciendo, un rey, por poderoso que sea, por soberano que sea, un gobernante, por toda la autoridad que él posea en el mundo, un rey tendrá armas, tendrá ejércitos, tendrá poder, podrá luchar contra muchos ejércitos, muchas naciones, muchos imperios. Sí, lo podrá hacer, pero no tiene potestad ni autoridad contra el poder de la muerte. Es lo que está diciendo Salomón. No tiene potestad contra el poder de la muerte. ¿Dónde está Hitler en este momento? Si él no se arrepintió, aún y no arrepentido, él tuvo que doblar sus rodillas ante Jesús. Porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Toda lengua, tanto de justos e injustos, confesará que Jesús es el Señor. A eso está refiriéndose aquí Salomón. Podrán tener poder, dinero, recursos, reinos, pero no tienen poder sobre la muerte. Ellos no pueden detener el viento. Y el punto aquí es que tanto el rey como el siervo van a terminar en el mismo lugar. Ambos morirán. Ambos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cierro con 2 Corintios 5:10 que dice, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Tanto gobernantes como gobernados, tanto reyes como siervos, tanto señores como amos, como esclavos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entonces, hablando sobre los gobernantes, ¿es Dios quien va a pedirle cuenta a ese gobierno, a ese rey, a ese señor? Es Dios quien va a pedirle cuentas a él, pero también ese mismo Dios va a rendir y a pedirnos cuentas a nosotros. Y tanto ellos como nosotros tenemos que comparecer ante Cristo algún día y vamos a ser juzgados y se nos va a pedir cuentas de lo que hicimos, de lo que dijimos, de cómo actuamos. Se nos va a pedir cuentas de por qué no respetamos, de por qué no honramos a nuestros padres. Se nos va a pedir cuentas de por qué no amamos a nuestra esposa de la manera como Cristo lo hizo. O sea, Dios va a pedirnos cuentas a todos y cada uno de nosotros. Escuche esto, todos tendremos que dar cuentas delante de Dios. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cada uno, como dice aquí, cada uno va a recibir lo que merece, por lo bueno, repito, o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Cierre sus ojos, por favor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra sigue instruyéndonos, nos sigue enseñando. Y a través de esos versículos de este capítulo 8, tú nos enseñas sobre la importancia de respetar a nuestras autoridades, de aquellos que nos presiden. Porque sean buenos o sean malos, ellos rinden un servicio a ti, Señor. Y ellos hacen tu voluntad aún en sus malas obras. Y algunas veces tú dispones de gobernantes para traer bendición, pero otras veces tú dispones de gobernantes también para traer juicio. Y sea cual sea, Señor, la línea en la que nos encontremos en este momento, como cristianos entendemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que no hay nada fuera de tu control, no hay nada fuera de tu alcance. Y que tú obras, Señor, a pesar de la injusticia que pudiera haber en este mundo. Enséñanos a ser personas leales. Enséñanos a ser respetuosos a la autoridad que nos preside. Enséñanos a ser fieles. Ser fieles, Señor.